un solo barco. Eso fue todo lo que hizo falta para destapar lo que podría ser el mayor robo a las arcas de México del que se tenga registro. Un buque atracado en un puerto de Tamaulipas, cargado con 10 millones de litros de diésel, que según los papeles no llevaba combustible, sino aceites y desperdicios. Cuando las autoridades abrieron ese buque, no encontraron solo diésel de contrabando. Encontraron el hilo de una madeja que terminaría enredando a empresarios, a agentes de aduanas, a un ex juez y a algo que casi nadie esperaba: a altos mandos de la propia Marina de México. Se llama huachicol fiscal, y aunque el nombre suene técnico, lo que hay detrás es una de las historias de corrupción más grandes y más incómodas de la última década en México. Estamos hablando de un desfalco que las estimaciones colocan entre 500 y 600 mil millones de pesos. Léelo otra vez: 600 mil millones de pesos que dejaron de entrar a la hacienda pública. Dinero que era de todos los mexicanos y que, según las investigaciones, terminó en los bolsillos de una red que operaba a plena vista, moviendo buques por los puertos del país, mientras alguien, en algún escritorio, firmaba para que nadie los revisara. Hoy vamos a reconstruir cómo se destapó todo esto, quién movía los barcos, quién los dejaba pasar y por qué este caso llegó tan alto que sacudió a una de las instituciones más respetadas del país. Y te adelanto que hay un detalle en esta historia que la vuelve mucho más oscura que un simple caso de corrupción. La FGR sostiene que un alto mando fue asesinado para que no hablara. Si te interesa entender cómo funcionan estas redes por dentro, más allá del titular, quédate y suscríbete. En este canal reconstruimos cada operativo paso a paso, separando lo que está confirmado de lo que sigue bajo investigación, sin gritos y sin inventar nada. Esto es de los casos que hay que entender completos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el huachicol fiscal? Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra huachicol, piensa en aquellos que perforan los ductos de Pemex para robar gasolina. Eso existe, pero esto es distinto y en cierto sentido mucho más sofisticado. El huachicol fiscal no necesita perforar nada. No hace falta un solo agujero en un tubo. Aquí el combustible entra al país por la puerta grande, por los puertos, en enormes buques. El truco está en los papeles. En lugar de declarar que el barco trae gasolina o diésel, que pagan impuestos altos como el IEPS y el IVA, se declara que trae otra cosa: aceites lubricantes, aditivos, desperdicios industriales, productos que pagan muchísimo menos. Así, millones de litros de combustible entran a México pagando una fracción de lo que deberían. Ese combustible se vende después como si fuera legal, y la diferencia, los impuestos que nunca se pagaron, es la ganancia. Una ganancia monstruosa. Por eso las autoridades calculan pérdidas de cientos de miles de millones de pesos. No es un robo de garrafa, es un robo de buque, de flota entera, con contabilidad, con empresas, con logística internacional. Y para que un esquema así funcione durante años, hace falta una cosa por encima de todas: que alguien en las aduanas y en los puertos mire hacia otro lado. Y aquí, si me permites, quiero que te quedes con una pregunta, porque es el corazón de todo este caso. Si por un puerto mexicano entran decenas de buques cargados de combustible disfrazado de aceite, ¿cómo es posible que nadie los detenga? ¿Quién tiene el poder de dar la orden de que esos barcos pasen sin revisión? Guarda esa pregunta, porque la respuesta es lo que convirtió este caso en un terremoto. Y si de verdad quieres seguir el hilo hasta el final, este es el momento de suscribirte, porque lo que viene es la parte que muchos hubieran preferido que no se contara. Todo empezó a destaparse el 31 de marzo de 2025. Ese día, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó del aseguramiento de casi 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, en Tamaulipas. El combustible venía en un buque llamado Challenge Procyon. En los documentos esa carga estaba declarada como aditivos para aceites lubricantes. Una mentira sobre el papel que escondía una fortuna en diésel de contrabando. Ese buque fue el parteaguas, porque cuando las autoridades empezaron a jalar del hilo, el hilo no se cortaba. Detrás del Challenge Procyon apareció toda una operación. Investigadores de la Fiscalía especializada en materia de hidrocarburos empezaron a reconstruir la red, y lo que encontraron fue un entramado que, según la FGR, habría usado hasta 31 buques para introducir combustible ilegal por las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos 2 años. 31 barcos. No es un caso aislado, es una maquinaria.
Y esa maquinaria tenía piezas de todo tipo: empresarios transportistas, accionistas de compañías de combustibles y de logística, representantes legales, agentes aduanales y hasta un ex juez federal que habría fungido como apoderado legal de una de las empresas señaladas. Toda una estructura pensada para que el combustible ilegal se moviera por circuitos que parecían completamente formales, con facturas, con empresas registradas, con camiones rotulados. A simple vista, negocios legales. Por debajo, según las investigaciones, una red de contrabando. En el centro de esa red financiera aparece un nombre que la prensa bautizó de forma muy gráfica: el Señor de los Buques. Su nombre es Roberto Blanco Cantú, aunque en algunos registros aparece también como Roberto Brown Cantú. A él las autoridades lo señalan como el operador clave de la comercialización del combustible ilícito, el hombre que movía el producto a través de un entramado de empresas fachada. Una de esas empresas, dedicada al transporte de hidrocarburos, aparece una y otra vez en el expediente como pieza logística del esquema. El Señor de los Buques estuvo prófugo durante meses, peleando amparos en los tribunales para frenar su captura. Su figura resume la parte empresarial de la trama, la cara de negocios de un contrabando de proporciones históricas. Pero si la historia se quedara en empresarios y facturas, sería un gran caso de fraude. Y ya. Lo que lleva a este caso a otro nivel, lo que lo volvió un escándalo nacional, es hacia dónde subió el hilo cuando los investigadores siguieron tirando. Y antes de contártelo, déjame pedirte algo, porque lo que viene es lo más delicado de todo el caso. Si estás llegando hasta aquí, es porque quieres la historia completa, no el titular recortado. Eso es exactamente lo que hacemos en este canal, así que suscríbete para no perderte cómo termina este expediente, ni los que reconstruimos cada semana. Vamos con ello, porque el hilo, cuando siguió subiendo, llegó a un lugar que casi nadie esperaba, porque el hilo subió hasta la Marina. Y aquí conviene detenerse, porque es terreno delicado y este canal no condena a nadie por adelantado. La Marina de México, la SEMAR, es históricamente una de las instituciones con mayor prestigio y confianza del país. La misma que decomisa toneladas de cocaína en alta mar, la que ha dado algunos de los golpes más duros al narcotráfico. Que el hilo de una red de contrabando llegara hasta sus altos mandos era, para muchos, casi impensable. Y sin embargo, ahí llegó. Las investigaciones de la FGR señalan como presuntos líderes de la red a dos hermanos con altos grados en la Armada, un vicealmirante y un contraalmirante, ambos de apellido Farías Laguna. Y hay un dato que explica por qué este caso pesa tanto políticamente. Según los expedientes citados por la prensa, estos dos hermanos serían sobrinos políticos de quien fue secretario de Marina durante el sexenio anterior. Es decir, el hilo no solo llegó a la Marina, llegó al círculo cercano de quien la dirigió. Conviene ser claros. Hasta donde es público, no existe una acusación formal contra el exsecretario, pero el parentesco es parte del expediente y es parte de por qué este caso incomoda a tanta gente. ¿Qué pasó con estos dos mandos? El primero de los hermanos, el vicealmirante, fue detenido a inicios de septiembre de 2025. Hoy está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el mismo donde han estado los capos más peligrosos de México, acusado de delincuencia organizada y de delitos en materia de hidrocarburos. Que un vicealmirante de la Armada termine en el Altiplano, por sí solo da la medida del tamaño de este caso. El segundo hermano, el contraalmirante, tuvo una historia más de película. Logró huir del país y fue detenido hasta el 23 de abril de 2026, muy lejos de México, en Buenos Aires, Argentina. Cuando lo capturaron, viajaba con un pasaporte guatemalteco falso, intentando pasar desapercibido, y sobre él pesaba una ficha roja de Interpol. Pero aquí, el caso dio otro giro. El gobierno de Argentina, hasta el momento, no lo ha entregado a México. El contraalmirante solicitó asilo político, argumentando, a través de su defensa, que en México no tendría un juicio justo, y mientras tanto permanece detenido en Argentina, con su extradición trabada, un alto mando de la Marina mexicana, preso al otro lado del continente, peleando para no volver. Ahora, la parte más oscura de todo esto, y quiero contarla con cuidado porque toca la vida de una persona. Según ha sostenido la Fiscalía General de la República, dentro de esta trama habría ocurrido algo aún más grave que el contrabando. Un alto mando de la Marina
un contraalmirante que habría denunciado internamente la red de contrabando de combustible, habría sido asesinado. La versión que manejan las autoridades es que lo silenciaron precisamente para evitar que exhibiera el esquema, para que no señalara a los responsables. No vamos a entrar en detalles sobre el hecho, por respeto, pero el dato en sí mismo cambia por completo la naturaleza del caso. Porque si esto se confirma, ya no hablamos solo de corrupción y evasión de impuestos. Hablamos de una red dispuesta a llegar hasta el final para proteger un negocio de cientos de miles de millones de pesos. Y esa es quizá la medida más escalofriante de lo que estaba en juego. Aquí es donde conviene recordar la pregunta que te dejé al principio. ¿Quién tenía el poder de dejar pasar los buques? La respuesta que arma la FGR es incómoda. Presuntamente, mandos que debían custodiar los puertos, protegidos por su posición y, según el expediente, por sus vínculos. Cuando quien debe vigilar la puerta es quien la abre, el sistema entero queda en entredicho. Y esa es la herida que este caso dejó abierta. Pero seamos justos, porque este canal cuenta también la otra versión. La defensa de los hermanos Farías sostiene una historia distinta. Argumentan que uno de ellos, el contraalmirante, en realidad fue quien denunció la red y que por eso terminó señalado como líder, en una especie de venganza o de cortina de humo. Aseguran que mientras los buques llegaban y el negocio operaba, él se encontraba en funciones completamente distintas, incluso fuera del país, como agregado naval en España. Y acusan que hay otros funcionarios y empresarios implicados que no han sido investigados con la misma fuerza. ¿Quién dice la verdad? Eso lo tendrá que resolver la justicia. Nosotros ponemos las dos versiones sobre la mesa. La de la fiscalía, que los señala como líderes, y la de la defensa, que dice que son chivos expiatorios. Y dejamos que tú saques tus propias conclusiones. Lo que sí es un hecho, y no una versión, es la dimensión del operativo del Estado. A lo largo del caso, las autoridades han detenido a decenas de personas, empresarios, marinos en activo, exfuncionarios de aduanas, operadores logísticos. El propio secretario de Seguridad reconoció que entre los detenidos había marinos en servicio, aunque subrayó que los delitos de unos cuantos no representan el actuar de toda la institución. Y ahí hay algo que vale la pena reconocer dentro del eje de este canal: que el Estado mexicano haya sido capaz de investigar, señalar y encarcelar a sus propios altos mandos, incluido un vicealmirante en el altiplano, no es algo menor. En muchos países un caso que apunta tan alto simplemente se entierra. Aquí, al menos, salió a la luz. Pero el caso está lejos de cerrarse. La FGR ha tenido que corregir su expediente más de una vez, porque un juez le devolvió las primeras solicitudes de aprehensión por deficiencias técnicas. El señor de los buques ha peleado amparos. El contraalmirante sigue en Argentina sin ser extraditado. Y sobre la mesa quedan preguntas enormes que todavía no tienen respuesta pública. ¿Cuánto de ese dinero se recuperó? ¿A dónde fue a parar la ganancia de años de contrabando? ¿Cuántos funcionarios más en aduanas y en los puertos participaron y siguen sin ser señalados? El boletín oficial celebra las capturas, pero sobre el destino del dinero, sobre la totalidad de los cómplices, el silencio es notable. Y esa es la parte que como ciudadanos deberíamos exigir que se aclare, porque atrapar a los operadores es importante, pero si el dinero no aparece y la red de protección no se desmantela por completo, el esquema puede reconstruirse con otros nombres. El huachicol fiscal no fue el invento de dos hermanos ni de un empresario. Fue un sistema, y los sistemas, cuando no se desmontan hasta la raíz, vuelven. Quiero saber qué piensas tú. Cuando un caso de corrupción llega tan alto que toca a los almirantes de un país, ¿crees que es una señal de que el Estado por fin se está limpiando por dentro? ¿O crees que solo cayeron algunos para proteger a otros que siguen en las sombras? En los comentarios se arman los mejores debates de este canal, y este caso los merece todos. Déjame ahí abajo tu opinión. Si este video te ayudó a entender uno de los escándalos más grandes y peor contados de México, compártelo con alguien que crea que el huachicol es solo robar gasolina de un ducto. Y suscríbete, porque cada semana reconstruimos un expediente con este mismo rigor. Los hechos por delante, las versiones en su sitio y las preguntas que faltan siempre sobre la mesa. Esto fue Expediente Operativo. Nos vemos en el próximo.